Muy bien, y está en línea con nosotros el reconocido periodista Ceferino Reato. Él es licenciado en Ciencia Política, autor de varios libros, y el motivo que nos convoca es su último libro, llamado Salvo que me muera antes, el día que murió Kirchner y la noche que nació el cristianismo. Bienvenido, Ceferino Reato, a Citas de Radio. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por llamarme. Bueno, Reato, la primera pregunta que nos surgió cuando estábamos preparando la entrevista es: ¿por qué a usted le surgió la inquietud de escribir un libro sobre este tema? Bueno, a mí me parece que fue un hecho conmocionante, al punto que todos, creo, recordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner. Es de esos hechos conmocionantes porque era un personaje muy poderoso, creo que era el hombre más poderoso de la Argentina, porque seguía él manejando los hilos del poder. Por ejemplo, se reunía con sindicalistas, empresarios, políticos en la Residencia de Olivos, si bien su mujer era la presidenta. Pero bueno, él también era un poco el ministro de Economía de ella, porque Cristina nunca se interesó mucho por los números. Y también, claro, el tercer aspecto importante, él era el vértice de todo un esquema de negocios privados que él había creado, que él había organizado y que él controlaba personalmente, ¿verdad? Entonces esos tres factores lo volvieron una persona muy importante, muy central, y a partir de ese hecho periodístico innegable, la muerte de Néstor Kirchner, yo intento reconstruir una época muy cercana para nosotros, el cristianismo y el kirchnerismo. Claro, es interesante porque es verdad que es tan cercano que quizás es difícil la cercanía del acontecimiento, ¿no? Ahora, se han generado muchos mitos también alrededor de lo que sucedió esa noche y de las causas y de las consecuencias. Su libro tiene rigor periodístico de los hechos tal cual fueron, que eso desmitifica mucho de las cosas que pasaron esa noche, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que un periodista tiene que dar ese tipo de contribuciones, es decir, yo fui a Calafate, a Río Gallegos, porque él murió en Calafate, y no sabía nada, porque estaba acá, no podía saberlo. Los protagonistas de ese hecho eran otros, entonces traté de buscarlos, a los médicos, enfermeros, al funebrero que se ocupó del cuerpo del expresidente, para tratar de averiguar qué pasó, tratando siempre de ir con la mente abierta y despojada, sin partidismos, sin prejuicios, a ver realmente qué pasó, como creo que un periodista tiene que hacer con todos los hechos. Por ejemplo, que se en libros anteriores, la muerte de Rucci, en ese caso un asesinato, claramente. También yo trato de ir a ver, me cuenten qué pasó. Lo mismo con el tema de los desaparecidos, ¿no? Yo no puedo saber cuántos fueron porque no estuve allí, no tengo nada que ver. Pero sí puedo consultar a los protagonistas, consultar las fuentes oficiales y determinar la cantidad. Y después algunos se enojan conmigo, pero yo no tengo la culpa, son los que fueron. Claro. En el caso de Néstor Kirchner, su muerte, lo mismo, yo no estaba ahí, no tengo ningún interés en que haya muerto de ninguna manera, solo quiero averiguar lo que pasó. ¿Y pudo averiguar lo que pasó de una manera, digamos, sin conflicto? ¿Hubo reparos para este tipo de investigación? Bueno, hay todo un relato oficial muy escueto que se limita a un comunicado oficial de poquitos párrafos donde hay equivocaciones notorias en la hora de la muerte, el lugar de la muerte. Y después, claro, está el tema del cajón, del velatorio público durante un día, televisado en vivo y en directo, a cajón cerrado, y todo eso, más la falta de una explicación coherente, completa, exhaustiva por parte del gobierno, todo eso alimentó una serie de versiones. Claro. Versiones que se apoyaban, claro, en algunas evidencias, pero también en otras en algunas evidencias serias, pero en otras que eran incomprobables. Los Kirchner siempre han favorecido este tipo de relatos. Ellos juegan al misterio, eso sucede mucho en muchos liderazgos provinciales, donde los personajes políticos, los protagonistas políticos tratan de constituirse en el centro de la vida de los ciudadanos
para bien y sobre todo para mal. Se alimentan estas clases de versiones. Basta ir a San Luis o a Formosa o a Santa Cruz para escuchar lo que se dice de los liderazgos que hace años que están dominando la vida en esas provincias. Entonces ellos se alimentan además porque todo eso contribuye al mito. El mito de Néstor necesita una muerte excepcional y necesita controversias que lo coloquen en el centro de la escena. Yo ahí analizo todas esas versiones, algunas son disparatadas, otras no tanto, algunos dicen que ni siquiera murió, sino que estaría en Venezuela porque vino el presidente Chávez y se lo llevó en su avión. Otros dicen, más kirchneristas, ¿no?, que tanto Chávez como Kirchner murieron sospechosamente joven y apuntan hacia el imperio. Otros dicen que murió pero que lo mató el hijo o la esposa o la edecán de la presidenta porque estaba pegando a su mujer, a la presidenta. En fin, hay muchas versiones, yo las analizo y también las confronto con lo que vieron los enfermeros, los médicos, el funebrero. Bien, el subtítulo que dice el día que murió Kirchner, la noche que nació el cristinismo. Sin embargo, fue tan fuerte la figura de Néstor Kirchner que más allá que Cristina fue después como que se reinventó en su rol de poder, sigue nombrándose la palabra kirchnerismo más que cristinismo. ¿Usted le parece que hay una diferencia entre ambos conceptos y cuál es esa diferencia? Sí, yo creo que son de la misma familia, pero Cristina encarnó un gobierno que fue el último, sin la tutela y sombra de su marido, y fue distinto. Y ella es distinta en varios planos. Primero hay que decir que formaban una unidad política, ¿no? Se peleaban muchísimo, pero al final del día él era el jefe y ella la principal discípula y en la cual él más confiaba. Muerto él, aparece la verdadera Cristina, que es una Cristina más desapegada del peronismo, de los símbolos tradicionales del PJ, lo que ella llama el pejotismo. Tanto es así que en las últimas elecciones PASO, ella abandona voluntariamente el Partido Justicialista y crea algo nuevo. Nunca lo sintió como propio, porque siempre se ubicó más como una figura de lo que sería acá, entre comillas, el progresismo, una figura en el margen, al margen del peronismo, ¿no? Peronista, pero en sus márgenes. Es de la pareja, ella siempre se reservó el rol de la persona más mundana, más cosmopolita, aunque en la práctica era tan cerrada como él, pero siempre esa idea de que ella era mejor candidata que él, lo cual me parece que es cierto, ella era y es mejor candidata que él. ¿Por qué? Esto no quiere decir que en términos valorativos, en términos de cómo ella es pragmática, se adapta al contexto. En el 2007, por ejemplo, ella defendía la institucionalidad del país y el modelo era Alemania. En el gobierno pasaron cosas distintas. Claro. En el 2011 ella aprovecha muy bien la condición de viuda, se viste de negro durante 3 años y habla de su marido como él. Toda esa campaña se hace en ese tono, que nos parece una monotonía, pero en aquel momento tuvo un gran impacto al punto de ganar en primera vuelta con el 54,11% de los votos. Claro, ¿qué había pasado? Yo le dedico bastante a esto, dado que estamos en una política que es más un espectáculo, una representación, donde hay guiones, roles, roles principales, roles secundarios. Yo le dedico un capítulo al tema de cómo ella, aparte del dolor que sentía porque se murió su compañero, pudo transformar ese velatorio público a cajón cerrado en una puesta en escena que permitió su reelección al año siguiente con esa cantidad de votos. Luego la gestión fue distinto, fue la peor gestión de las 3 del kirchnerismo, claramente todos los números lo indican así. Ella después se reinventa ahora en las PASO, ¿no? Es una persona
que aparece como una figura llana, dispuesta más a escuchar que a hablar, que habla en otro tono, que se coloca al mismo nivel que sus interlocutores, que aspira a ser la voz de quienes pierden con el modelo, en fin, y probablemente a partir de la semana que viene veamos una Cristina tal vez distinta, depende del contexto, porque según sus asesores, uno de ellos muy importante, el director teatral Javier Grossman, según sus asesores, ella es muy pragmática, colabora, participa decisivamente en los guiones y los interpreta porque tiene una gran capacidad histriónica. Claro. Todo eso obviamente a muchos finalistas no les gusta escuchar, pero en realidad el concepto de la política como espectáculo trasciende el kirchnerismo, está presente en todos los partidos y en todos los países, o por lo menos los países nuestros, ¿no? Claro, más afines. Claro. Reata, ¿a usted le sorprendió el resultado de las PASO? No, a ver, algunos distritos sí, claramente, San Luis, no tanto Córdoba, porque yo había estado la semana anterior y ya se veía una clara tendencia en favor de los candidatos de Macri. Lo de Lilita Carrió se sabía que iba a ganar, pero es un porcentaje muy importante. Y lo de la provincia de Buenos Aires todavía no sabemos cuál es el resultado. El escrutinio provisorio dice que fue una ventaja mínima, muy chica de los candidatos de Cambiemos. Habrá que ver qué dice el final, el escrutinio final. Yo creo que la lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires no podía no sacar 34, 35 puntos, ¿no? Un tercio, dado especialmente la imagen positiva, altamente positiva de la gobernadora. Yo creo que probablemente Cristina Kirchner esperaba unos puntos más, pero un 34 puntos no está tan mal. Claro, de cara a las elecciones verdaderas, digamos, no se sabe qué puede pasar, quién puede ganar. Habrá una disputa, habrá que ver si las fuerzas que salieron tercero, cuarto, pueden mantener su caudal de voto, concretamente Massa y Randazzo. El resultado a mí me satisface enormemente, porque yo creo que un presidente tiene que tener fuerza para gobernar. Es decir, una democracia sólida requiere un presidente que pueda tomar decisiones y que las tome, y que sea eficaz en esa toma de decisiones. Y también necesita organismos, medios de comunicación, pero también poder judicial, poder legislativo, empresas autónomas, organismos no gubernamentales, todo eso que pueda controlar a ese líder que toma decisiones. Las dos cosas, líder fuerte que tome decisiones y un control sobre esas decisiones. Ahora, no hay crisis económica ni mucho menos, por lo tanto, recién empieza el gobierno. Está bien que el gobierno tenga un espaldarazo en las urnas, porque me parece que puede así tomar una serie de decisiones que creo que serían muy positivas para el país. Me parece que el gobierno tuvo éxito en la táctica de polarizar con Cristina, con el pasado, con lo viejo, digamos, y evitar la discusión sobre el presente, que si bien hay signos de recuperación económica, claro, no se nota en todos los sectores, ni mucho menos llegan a toda la gente. Claro. Mi nombre es Ángeles Sanz. Volviendo un poco al tema de su libro, ¿de dónde surge la frase "salvo que muera antes"? Bueno, 2 semanas antes de la muerte, Néstor Kirchner reunió a un grupo de dirigentes en la residencia de Olivos y ahí les dijo: muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, pero como diciendo, no me voy a morir. ¿Por qué? Porque estaba en duda cuál era su condición de salud. Había tenido un episodio cardíaco en febrero de aquel año, del 2010, otro en septiembre, pero él se había esforzado por hacerle creer a todos que estaba muy bien de salud y que por lo tanto podía ser o iba a ser el candidato del oficialismo para esas elecciones. Claro.
Ahora usted habla también en el libro de esa especie como digamos, de prepotencia de pensar que a uno no le va a tocar, y en ese momento realmente fue una sorpresa para todos los argentinos, ¿no? Claro, porque todos terminaron creyendo que era Superman. Había habido algunos alertas, pero yo me acuerdo el periodista, el colega y médico Nelson Castro había alertado sobre la salud del presidente, también la revista Noticias, pero desechados por los Kirchner. Claro, la presidencia en este país tiene mucho poder para orientar a la opinión pública, o sea que claro. y colocar ciertos temas en agenda y no otros. Claro. Tenía esa omnipotencia, se ve mucho en los políticos, pero no solo en ellos. Ahora sí, especialmente en los políticos que llegan a posiciones muy grandes, muy altas de poder, que consideran que pueden desafiar cualquier situación. Es la omnipotencia, el poder. Yo ahí hablo al final de la borrachera de poder que les agarró a los Kirchner, ¿no? Pensar que el poder se tiene para toda la vida y que puede convertirse en un fin, claro, más que en un medio para hacer cosas. Claro. Bueno, la verdad que muy interesante, Renato, estas reflexiones, porque es verdad que en ese momento la persona más poderosa de la Argentina se fue de un momento para otro y realmente después el país, bueno, por supuesto la presidenta en ese momento tuvo que rearmarse y se ha rearmado, pero es como que el país cambió de rumbo. Fue un hecho histórico que hizo que Argentina de alguna manera cambiara de rumbo de una manera impredecible, como decía usted, ¿no? Claro, yo creo que hubo un gran aval a la presidenta de entonces en su reelección, que ganó con un margen muy importante, pero que a la hora de la gestión, a la hora de gobernar, ella prefirió encerrarse en los leales y no gobernar para ese 54%, sino gobernar para un grupo mucho menor. Y eso no fue una decisión impuesta desde afuera, sino creo que fue una decisión de ella misma y que fue el gran problema de su gobierno. Claro. Tanto es así que hasta los propios kirchneristas lo dicen, ¿no? Claro. Cristinistas kirchneristas dicen que el problema de Cristina, y ella misma lo ha reconocido, ese vamos por todo fue, como ella le ha dicho a alguno, una estupidez. Habrá que ver si es verdad que lo dice, pero bueno, lo ha reconocido. Sefirino Renato, le muchísimas dedico también gracias. Un capítulo a eso. Muy interesante, la verdad que es un libro bueno, es el Día del Lector, así que lo recomendaba muy especialmente. Muchas gracias, Sefirino Renato, por estos minutos con Citas de Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos. Adiós. Bueno, así pasaba por nuestro programa el periodista Sefirino Renato, que escribió un libro, Salvo que me muera antes, el día que murió Kirchner y la noche que nació el cristinismo.